This meeting is being recorded. Los datos de entrada y los datos de salida que va a tener que cumplir nuestro programa. Y además también vamos a ver en el análisis lo que son los métodos y las fórmulas que se necesitan para procesar los datos. Bien, no que te hagas el algoritmo completo, sino que simplemente te des cuenta qué acciones tiene que realizar tu programa. ¿Ok? Eso en el análisis del problema. Después que ya hemos analizado correctamente, ya sabemos cuáles son los datos de entrada que tenemos que pedir, cuáles son los datos de salida que tenemos que mostrar y cuáles son las acciones que nuestro programa debe realizar, ahora sí, viene lo chévere. Vamos a tener que diseñar el algoritmo. Ok, tú sabes muy bien, ya lo hemos visto en un video anterior, que un algoritmo es una secuencia de pasos ordenada y finita que me va a ayudar a solucionar mi problema. Cierto, el problema en los pasos anteriores, como ves, según la metodología que estamos viendo, pues ya sabemos cuál es el problema, ya lo hemos analizado, ahora sí viene el algoritmo. Hay que hacer una secuencia de pasos para que me solucione dicho problema. Y nuevamente te voy a mencionar algunas características importantes que debes tener en cuenta. Me dice las características de un buen algoritmo son las siguientes. Primero, debe tener un punto particular de inicio. Claro, tu algoritmo debe comenzar en algún momento y debe terminar, claro, también. Después, debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso. ¿Ok? Debes decir, este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3, así, cuantos pasos tenga tu algoritmo. Y el usuario va a tener que, o tú mismo, porque ese algoritmo lo vas a tener que plasmar en un lenguaje de programación después, pero tú mismo debes guiarte con los pasos que tienes y esos pasos deben estar ordenados. Bien, el orden debe ser preciso. No te puedes confundir entre un paso y otro al momento de numerarlo, porque si te confundes, tu programa puede que no te salga muy bien. Entonces, el orden en el que está, pues debe ser preciso. Listo. Otra característica es que debe ser definido. Bien, no debe permitir dobles interpretaciones. A esto me refiero por debe ser definido a que no importa cuántas veces lo ejecutes, siempre debe dar un resultado correcto. ¿Ok? Continuemos. ¿Qué otra característica? Me dice que debe ser general. ¿Ok? Tu programa, tu algoritmo debe funcionar para las diferentes variaciones que pueda tener tu programa a lo largo de toda la ejecución que tenga el usuario. Bien, debe ser general. Y debe ser finito en tamaño y tiempo de ejecución. Claro, debe acabar en algún momento y el número de pasos también debe acabar en cierto momento. Debe ser finito. Esas son las características que debe tener el algoritmo. Perfecto. Una vez que ya tenemos nuestro algoritmo, pues ahora sí, viene la etapa de codificación. Como ya tenemos el algoritmo, ahora ese algoritmo hay que pasarlo a un lenguaje de programación. Puede ser el que necesites exactamente, no te voy a decir cualquiera porque no. Dependiendo de cuál sea precisamente el software, el programa que quieres realizar, vas a tener que utilizar un tipo de lenguaje de programación diferente. ¿Ok? Entonces, pero el algoritmo sí es general. El algoritmo puedes plasmarlo en papel o donde tú desees y ese algoritmo puedes pasarlo a cualquier lenguaje de programación. Bien, y el lenguaje de programación, que ya en esta etapa de codificación, pues va a depender de qué software quieras hacer precisamente. Y en esta etapa de codificación vamos a ver qué nos dice. Nos dice, la codificación es la operación de escribir la solución del programa. Bien, de acuerdo a la lógica del diagrama de flujo o el pseudocódigo. Recuerda que estos dos son formas en las que tú puedes plasmar tu algoritmo. Bien, en una serie de instrucciones detalladas, en un código reconocible por la computadora, la serie de instrucciones detalladas se le conoce como código fuente, bien, el cual se escribe en un lenguaje de programación. En la etapa de codificación, como ya te dije, simplemente es pasar el algoritmo, traducirlo el algoritmo a un lenguaje de programación. ¿Para qué? Para que puedas tener tu programa. ¿Ok? Bien, y después que hemos codificado ya en un lenguaje de programación X, viene la prueba y depuración. Ya te dije un pequeño concepto de esto de depuración, ¿verdad? Depuración es corregir errores. Bien, y no me podrías decir, no, ¿sabes qué? Yo no creo que me equivoque al momento de codificar porque, seamos sinceros, nos vamos a equivocar. Bien, yo me equivoco muchísimas veces al pasar un algoritmo a un lenguaje de programación. Es normal, somos humanos, nos equivocamos. Para eso está esta etapa. Bien, que es muy bueno que tú la utilices. Cuando en esta prueba y depuración vamos a ver lo que nos dice. Mira, nos dice que los errores humanos dentro de la programación de computadoras son muchos, claro, y aumentan considerablemente con la complejidad del problema. Claro, mientras más complicado
sea lo que debes solucionar, muchos más errores vas a tener. Eso es, eso es común, ¿verdad? Me dice que el proceso de identificar y eliminar errores para dar paso a una solución sin errores se llama depuración. Bien, depuración es tratar de eliminar todos los errores que pueda tener tu código hasta el momento. Bien, esto para que no hayan fallas en un futuro. Una vez que ya has plasmado la codificación, después viene la depuración de eso. Simplemente eliminar todos los posibles errores que pueda tener tu código para que el programa salga mucho mejor. Vamos a ver qué más nos dice sobre prueba y depuración. Mira, me dice que la depuración o prueba resulta una tarea tan creativa como el mismo desarrollo de la solución. Por ello se debe considerar con el mismo interés y entusiasmo. Bien, hay muchos programadores que esta pequeña parte de prueba y depuración ya no lo hacen tan, digamos, tan bonito como hacen al momento de codificar. Porque codifican con un entusiasmo increíble, pero al momento de corregir los errores que tienen, lo hacen con una paciencia y unas ganas muy bajas. Entonces eso no es tan bueno porque te puedes confundir al momento de depurar y puede que dejes algún error en tu código. Y eso a la larga, créeme, no va a ser nada bueno para ti. Bien, entonces vamos a ver, después de que hemos ya probado y depurado nuestro programa, ya lo tenemos completo, sin fallas, me imagino. Listo, continuemos. ¿Qué más nos hace falta? Mira, después viene la documentación. ¿Qué es esto de la documentación? Mira, me dice que es la guía o comunicación escrita en sus variadas formas, ya sea en enunciados, procedimientos, dibujos o diagramas. ¿Ok? A menudo, un programa escrito por una persona es usado por otra. Por ello, la documentación sirve para ayudar a comprender o usar un programa o para facilitar futuras modificaciones, es decir, ya en el mantenimiento. La documentación no es más que tú explicarle, bien, a ti mismo o a otra persona cómo es que funciona tu programa y cómo es que funciona tu código. Porque claro, a veces vas a hacer los programas tú, pero tal vez esos programas no sean para ti, sino que tendrás que darle a otra persona. Entonces, otra persona cuando lea tu código tal vez no lo entienda o haya ciertas partes que no logre entender. Entonces, con la documentación, lo que se busca es que las personas puedan guiarse de una manera mucho más sencilla al momento de entender tu código, cosa que al entenderlo, pues podrán utilizar tu programa de mejor manera. Bien, y mira, me dice, la documentación se divide en tres partes. ¿Cuáles son? Primero, la documentación interna. ¿A qué me refiero con documentación interna? Bueno, la documentación interna son simplemente los comentarios. En los comentarios que debes poner dentro de tu código fuente para que te guíes tú en un futuro o para que se guíe otra persona sobre lo que está sucediendo en dichas líneas de código. ¿Okay? Eso es la documentación interna, que es muy, pero muy bueno, es una gran práctica de programación, siempre comentar tu código. Créeme, porque a veces puedes escribir un código y por el momento lo guardes y quién sabe de aquí a un año vuelvas a abrir dicho código y ni siquiera tú vas a saber qué es lo que hiciste en esas líneas de código. Entonces, al comentarlas, pues se te va a hacer mucho más sencillo guiarte con ellas. ¿Bien? Ahora pasemos a la siguiente. Mira, la siguiente es documentación externa. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es más que todo un documento, ya no está en el código, es un documento aparte, donde se pone la descripción del problema, donde se pone el nombre del autor que ha hecho el código, donde se pone el algoritmo, donde se pone el diccionario de datos y donde se pone el código fuente. ¿Ok? Eso es la documentación externa ya. Y el manual de usuario, pues esto seguramente lo entiendes, es simplemente la forma en la cual tú debes explicarle al usuario. Esto más que todo es para gente ya que ha hecho el programa, ha programado, pero al usuario solamente le entrega el programa final y no el código fuente. ¿Ok? Entonces tienes que darle su manual de usuario indicándole cómo es que funciona el programa que tú has hecho. Bien, eso es la documentación. Continuemos. Después que tenemos ya la documentación, pues viene el mantenimiento. Bien, esto ya se puede dar después de cierto tiempo que has entregado el programa. Bien, no tiene por qué ser exactamente de inmediato. El mantenimiento ya es después. Bien, vamos a ver lo que nos dice aquí. Nos dice que se lleva a cabo después de terminado el programa. Cuando se detecta que es necesario hacer algún cambio, ajuste o complementación al programa para que siga trabajando de manera correcta. Para poder realizar este trabajo se requiere que el programa esté correctamente documentado. Claro, porque si tú has documentado muy bien tu código o has hecho una buena documentación interna y una buena documentación externa, de aquí a cierto tiempo cuando te llamen y te digan, ¿sabes qué? Quiero que le hagas algunos cambios al programa que hiciste.
ese código que has hecho está comentado, entonces va a ser sencillo que te guíes porque si no está comentado, puede que te pierdas tú mismo, así sea tu propio código. Bien, al estar comentado, pues te vas a guiar de una manera bastante sencilla y si quieren algún cambio, pues sencillo, tú vas a saber qué cambio hacer, qué línea de código hace tal cosa, qué método, qué función hace tal acciones y vas a poder hacerlo muy rápido. Bien, además también el mantenimiento te puede servir para detectar posibles futuras fallas al programa y corregirlas. Bien, también está dentro de ello. Bueno, como ves en este video hemos visto lo que son pues las metodologías. Bueno, entonces, con base a lo anterior, podemos observar los siguientes conceptos que están dados por fases, de acuerdo a nuestra metodología de la programación. Primeramente tenemos la definición del problema, ¿sí? Aquí podemos hacer un símil con respecto, a ver, permítanme un momento. Guadalupe, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Si eres tan amable. Bueno, aquí podemos hacer un símil con respecto a las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información. Son muy similares. Tenemos la definición del problema, seguida por el diseño del algoritmo. En la definición del problema, haciendo el símil que les hablé previamente con los sistemas de información, tenemos pues la etapa de planeación y digamos diagnóstico, ¿no? Con la que se inicia el desarrollo del sistema. Está hablando de los sistemas de información. Sus actividades son la información eh, que debe ser clara, etcétera, etcétera. Luego tenemos el diseño del algoritmo. En esta etapa de diseño, pues tenemos que tener ya bien aterrizado digamos, nuestros conceptos, porque vamos a pasar a la implementación. Después tenemos las pruebas, la operación y las mejoras y mantenimiento, ¿no? Entonces, haciendo esta explicación con los ciclos de vida de los sistemas, pues tenemos también el estudio de viabilidad, el plan de implementación, ¿qué otro tenemos? El análisis de los sistemas, que el análisis va a ser el proceso que se va a ejecutar para, digamos, la recopilación o la interpretación de los hechos y el diagnóstico de los problemas, ¿no? ¿Con el fin de qué? Pues de mejorar los sistemas de información. Luego también, hablando de los sistemas de información que tenemos aquí también aterrizados, bueno, pues la etapa del diseño o la fase del diseño de sistemas, ¿no? Que esta fase va a estar enfocada en, como su nombre lo indica, diseñar los componentes que van a intervenir. ¿Para qué? Para que, o en el nuevo sistema, para que deban cumplir con diferentes, digamos, funciones requeridas por los usuarios, ¿no? Que deben de tener, no sé, se me ocurre proporcionar al usuario lo que requiere, traducir las demandas de usuarios en un modelo, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, pasando a lo siguiente, en la etapa de definición del problema, bueno, pues como nos lo dice, se va a requerir una clara comprensión del problema y nos dice una eficiente comunicación con la persona que solicita el sistema. Aquí el propósito es obtener un enunciado preciso y claro del problema. Luego, en el diseño del algoritmo, este diseño pues, es de la solución al problema. Por eso se le dice como la etapa más importante. ¿Por qué? Porque de ella va a depender en buena medida lo que se conoce como el óptimo desarrollo del sistema. Luego tenemos la implementación del programa. Nos dice que para que un algoritmo pueda ejecutarse, pues debe traducirse en un lenguaje de programación. Dice, esta etapa debe ser sencilla porque proviene de un pseudocódigo que se genera a partir del diagrama de flujo que va a representar el algoritmo, ¿no? También podemos hablar del diagrama de flujo del sistema, que es pues, la representación gráfica que va a mostrar una secuencia en donde las entradas, procesos, archivos, salidas, se van a combinar para la ejecución, a su vez, de los procesos que van a ser requeridos por el sistema. ¿Para qué? Para lograr los objetivos, ¿no? Entonces, en el diagrama de flujo del sistema, pues debe mostrar con mucha o con toda claridad los componentes que van a estar interrelacionados, o sea,
las entradas, los procesos, los archivos y las salidas que deben de estar conectados. Luego tenemos aquí en la siguiente diapositiva la etapa de pruebas, donde esta etapa va a consistir, como su nombre lo indica, en probar el programa con diferentes datos de entrada. Dice, esto sirve únicamente para comprobar que el programa no es correcto. Si se desea comprobar que el programa sea correcto, pues deben utilizarse técnicas, se le conoce como de verificación formal. A su vez, el éxito en esta etapa va a estar determinado, va a depender por las etapas anteriores, ¿no? Entonces, eh, perdón, con respecto a la siguiente etapa, que es la de operación, mejora y mantenimiento, nos dice que es posible que durante la operación de un programa se van a detectar fallas, en donde en su operatividad, y va a ser necesaria una mejora o adaptación, perdón, de algunas de sus funciones. Dice, en ocasiones, realizar estas mejoras o adaptaciones va a suponer reproducir todo el proceso desde un inicio. Por eso se dice que en este punto va a ser muy importante que se haya utilizado un, digamos, buen estilo de programación. Entonces, en el diseño de las salidas del sistema, pasando a los sistemas de información, pues tenemos la finalidad de todo sistema de información, que va a ser la obtención de resultados, los cuales pues, se van a obtener de diferentes medios, ¿no? Entonces, una salida, ¿qué va a significar? Pues un conjunto de datos en forma ordenada y de carácter significativo, ¿no? Porque el objetivo del sistema de información en sí son los resultados, que sin resultados, pues no va a haber sistema, ¿no? Entonces, los resultados van a ser las salidas. Bueno, los aspectos a considerar de estas salidas, pues el contenido, los elementos de la información, la calidad de la salida, etcétera, etcétera, varios aspectos. Luego, pasando a la siguiente diapositiva, pues igual tenemos los lenguajes de programación, que como vimos en la sesión anterior, esta manera de repaso se dividen en lenguajes de alto y bajo nivel, ¿no? Entonces, los lenguajes de bajo nivel ya sabemos que son los cercanos a la máquina, sus instrucciones se dice que son sencillas, mientras que los de nivel alto pues van a estar basados en las máquinas abstractas y se crean mediante instrucciones más robustas, más complicadas y flexibles también. Entonces, por eso programar requiere una metodología precisa, cuidada, donde el éxito, como vimos, de cada etapa o de cada paso va a depender de los pasos anteriores. Nos dice un método general para la resolución de un problema por medio de computadoras, posee estas fases básicas, que es el análisis del problema, el diseño del algoritmo, la codificación, la etapa de verificación y documentación. Nos dice, la codificación es donde se va a traducir el algoritmo o pseudocódigo al lenguaje de programación de nivel alto para después ser compilado y ejecutado por la computadora, por la máquina. Luego tenemos aquí la siguiente situación hipotética que nos dice que imaginemos que estamos desarrollando un prototipo de un robot seguidor de línea basado en Arduino, esta plataforma de hardware y software libre, para un proyecto final que posiblemente pues estemos inmersos en un concurso de robótica. Nos dice, ha realizado el programa y ahora requieres verificar que funcione, por lo que procedes a validar tu programa con el compilador incluido en la interfase de Arduino. ¿Sale? Por ahí, Excel, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Luego tenemos aquí, en la siguiente diapositiva, reflexionar qué tipo de lenguaje de programación entiende el procesador de una computadora y en este caso el microcontrolador Arduino. ¿Para qué sirve la compilación? Nos dicen, en la actualidad el desarrollo en temas de automatización va a ser fundamental para la producción de carácter industrial. Es por ello que resulta básico que comprendamos la manera en que se comunican los programadores con quienes, con los procesadores y por qué es importante conocer este tipo de lenguajes de programación. Nos dice que para que un procesador realice cierto proceso, se le debe de proveer o proporcionar un algoritmo adecuado, por lo que el procesador debe o deberá ser capaz de interpretar dicho algoritmo. ¿Para qué? Para que pueda comprender las instrucciones paso por paso y a su vez posteriormente realizar las operaciones correspondientes. Dice, como generalmente el procesador se controla por medio de una computadora, pues va a ser necesario expresar un programa.
debido a que los pseudocódigos y los diagramas de flujo pues no los comprenden. Dice, en ese sentido, un programa debe ser escrito ¿en qué? En el lenguaje de programación para dar origen al programa en código fuente. Nos dice, el lenguaje de programación no es comprensible para el procesador, por lo que se requiere un traductor que convierte el lenguaje de programación en lenguaje máquina. El traductor o compilador es también un programa. El proceso de conversión del lenguaje de programación a lenguaje máquina va a ser conocido como la compilación. Las computadoras o procesadores tienen como lenguaje nativo el lenguaje máquina, que va a constar de cadenas de unos y ceros. Luego tenemos que cada lenguaje de programación va a tener un conjunto de instrucciones que la computadora va a poder entender. Estas instrucciones básicas que son comunes a todos los lenguajes de programación van a ser las de entrada y salida, que son instrucciones de transferencia de información entre dispositivos periféricos. Tenemos también las de cálculo, que son instrucciones para que la computadora realice operaciones de carácter aritmético. Tenemos las de control, que son instrucciones que van a modificar la secuencia de la ejecución del programa en sí. Luego nos dice los principales tipos de lenguaje de programación, pues ahí están el lenguaje máquina de bajo nivel o ensamblador y los de nivel alto. Luego en esta diapositiva podemos observar que la evolución de los lenguajes de programación se va a relacionar con los paradigmas de la programación. Nos dice los cuales representan enfoques diferentes para la construcción de soluciones a problemas, por lo que afectan básicamente en su totalidad el desarrollo de software. Dice, los paradigmas de la programación van a definir los siguientes tipos de lenguajes. Los lenguajes imperativos, que también se les conoce como procedimentales, que manejan instrucciones en un modo secuencial. Tenemos los lenguajes declarativos que requieren que el programador vaya a describir el problema en lugar del algoritmo de solución. Dice, por lo que se utilizan el principio de un razonamiento de carácter lógico. Luego tenemos los lenguajes orientados a objetos, donde el programador va a definir los objetos del problema. Dice, los cuales se van a construir por datos y operaciones que manipulan a esos datos. La principal ventaja de estos lenguajes va a ser la posibilidad de conseguir las estructuras modulares. Aquí tenemos el rally tecnológico de la sesión número 5. Nos dice, número 1, los lenguajes de programación son herramientas de software para elaborar programas que facilitan al usuario el manejo de la computadora. Luego tenemos como número 2, los algoritmos y diagramas de flujo son la base del desarrollo de los códigos fuente. Número 3, las reglas sintácticas son un conjunto de símbolos que se pueden usar en un lenguaje. Siguiente, número 4, dice, los diagramas sintácticos son una representación gráfica de la sintaxis. Número 5, Java es un lenguaje de nivel alto diseñado a mediados de la década de los 80 por Brand Strouposs. Abarca dos paradigmas de la programación, la estructurada y la orientada a objetos. Número 6, los lenguajes imperativos van a emplear instrucciones como unidad de trabajo de los programas. Siguiente, número 7, continuamos con, son algoritmos elaborados bajo las reglas de un lenguaje de programación. Y tenemos estructuras de secuencia, diagramas de flujo, programas de cómputo y lenguajes estructurados. Luego tenemos número 8, el lenguaje, y tenemos ensamblador, máquina, traductor o binario. Es un lenguaje de bajo nivel que se codifica en binario. Posteriormente tenemos número 9, ¿qué generación abarca los lenguajes orientados a las aplicaciones de gestión y manejo de bases de datos como SQL? Y ahí tenemos las diferentes generaciones. Vamos ahora a presentar lo siguiente.
Bien, aquí tenemos nuestro plan de trabajo del M3, estructurado, como siempre, por el problema prototípico, pasando al propósito, el contenido temático y a lo que nos interesa, que son las indicaciones. Nos dice aquí, revisa detenidamente el contenido del módulo 3. Responde las siguientes cuestiones, argumentando a cada una de ellas con base en el contenido revisado en este módulo. Y nos dice, el paradigma orientado a objetos permite modelar entidades del mundo real a través de clases y objetos. En la implementación del sistema de citas médicas. Pregunta, ¿qué atributos y métodos incluirías en la clase paciente y cita para representar fielmente el problema? Explica cómo aplicarías los principios de abstracción y encapsulamiento en tu diseño. Siguiente. En la tarea auténtica se solicita almacenar los datos de los pacientes y sus citas en estructuras como listas o diccionarios. Desde la perspectiva o el paradigma de la programación orientada a objetos, ¿qué ventajas tiene estructurar estos datos como objetos en lugar de simples listas o diccionarios? Siguiente. El incidente crítico plantea la necesidad de un sistema escalable y seguro. Desde el enfoque de programación orientada a objetos, ¿qué estrategias implementarías para garantizar que el código del sistema de citas médicas pueda extenderse en el futuro sin afectar su funcionamiento actual? Luego nos dice, revisa las aportaciones de tus compañeros y compañeras. Retroalimenta al menos 2 participaciones, aceptando o debatiendo de manera respetuosa su aportación con una argumentación sustentada en el material revisado, expresada en un comentario sobre sus respuestas. Y para esto, en la evaluación, nos dice los aspectos que se tomarán en cuenta para evaluar la actividad son los siguientes. Dominio del tema, 20 puntos. Capacidad de argumentación y referencias, 30 puntos. Comunicación escrita, 20 puntos. Retroalimentación a 2 compañeros claramente argumentada, otros 20 puntos. Luego, pasando a nuestra tarea auténtica, que se titula Registro de Pacientes Expediente Médico Único, tenemos primer archivo PDF, presentación. Para realizar un análisis sobre el contexto donde se presenten ciertos problemas relacionados con la sociedad, en donde los lenguajes de programación se implementen para poder cubrirlos, es necesario conocer y aplicar diversas funciones matemáticas para diversos cálculos relacionados con funciones estadísticas. Es por ello fundamental el conocimiento de los cálculos matemáticos, puedan automatizarse de la mejor manera para un desarrollo informático. Propósito: distinguir las características principales de la programación concurrente y la programación funcional a fin de ubicar los elementos teóricos que van a ser necesarios dentro del trabajo de programación. Situación hipotética. Eres miembro de un equipo dedicado al desarrollo tecnológico y actualmente te encuentras desarrollando un sistema que sea capaz de controlar y trazar la trayectoria mediante localización GPS que permite indicar a una persona si ha transitado por zonas donde previamente se han detectado casos de una enfermedad pandémica, así como la fecha en la que se confirmó el contagio, y también le notifica al ciudadano cuando se encuentre a menos de 25 a 100 metros de un lugar que ha sido frecuentado o visitado por un contagiado. Para dar continuidad a este trabajo, el jefe de gobierno designó como primer plano para la geolocalización del sistema la alcaldía con mayor número de casos confirmados, que es Iztapalapa. Durante el análisis y planeación de la programación, surgen algunas necesidades para hacer práctico este funcionamiento, por lo que es necesario implementar sistemas de programación de carácter funcional. ¿Qué elementos debemos contemplar? ¿Cómo lo harías? Y tenemos las instrucciones. Con base en el caso expuesto, 1.
Lee detenidamente el plan de trabajo del módulo 3. Realiza una investigación complementaria en fuentes confiables de Internet sobre el concepto y características de la programación concurrente y la programación funcional. 2. Tomando como base la información encontrada, elabora un reporte a manera de propuesta que muestre los datos a la gerencia de tu organización. El reporte debe contar con los siguientes elementos: describir el sistema de programación funcional y recurrente que pudiste realizar. Distinguir el tipo de funciones matemáticas que puedan procesar información estadística. 3. Elabora tu reporte anexando la siguiente estructura que le dará un formato ejecutivo. Entonces ya sabemos estos elementos que son portada, índice, introducción, desarrollo, conclusiones y fuentes de consulta. Toma en cuenta que tu reporte debe tener al menos 7 cuartillas. Entonces ya de entrada, pues aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una más, 7 cuartillas. Luego, siguiente archivo. Segundo archivo PDF, tarea auténtica. Gestión de citas médicas en un sistema digital. Expediente médico único. Indicaciones. Creación de un algoritmo y explicación del desarrollo del pseudocódigo del programa. Crea un algoritmo y explicación del programa sobre 1. Creación de un programa en lenguaje Python. Crea un nuevo archivo en Python llamado agendar cita e implementa una función que realice lo siguiente. Y tenemos número de seguridad social, nombre completo, edad, número de consultorio asignado. Si el paciente no está registrado, muestra el mensaje paciente no registrado y finalizamos el proceso. Si el paciente sí está registrado, continuar con la asignación de la cita. Posteriormente, si ya tiene una cita, muestra el mensaje, el paciente ya tiene una cita agendada. Siguiente, si no tiene cita, solicita la fecha y hora para asignarla. Asegúrate de que no existan conflictos de horario en el mismo consultorio. Después, defina una estructura de datos adecuada, lista o diccionario, para almacenar información sobre al menos 3 pacientes registrados. Cada paciente debe tener la siguiente información: solicitar el número de seguridad social, verificar si el paciente ya tiene una cita agendada, almacenar la cita en una lista o diccionario asociado al paciente. Posteriormente, genera un archivo llamado agendar cita en PDF que contenga el algoritmo y la explicación general del desarrollo del programa de la tarea auténtica M3. Siguiente. Un tercer archivo de tu código de programación es opcional agregarlo. Siguiente. Tu trabajo del archivo del algoritmo y explicación general del pseudocódigo de la tarea auténtica M3 deberá contener la siguiente estructura, tal como el anterior. En la anterior tarea auténtica, portada, desarrollo del algoritmo, explicación del desarrollo del programa, conclusión y fuentes de consulta. Posterior a ello, nos dice, entrega de tus archivos. 1. Reporte. Guarda el archivo de tu reporte en formato PDF utilizando la siguiente nomenclatura. 2. Archivo de algoritmo y el de desarrollo del programa. Guarda el otro archivo en formato PDF utilizando la siguiente nomenclatura. Siguiente. Comprime ambos archivos en un solo archivo zip no RAR y súbelo a la plataforma. Asegúrate de que el tamaño del archivo no exceda 1 megabyte. Nota: si llegas a tener problemas de compresión, comparte un link en Drive en una hoja en PDF con una portada de datos personales y el link donde subiste tu carpeta con tus 2 archivos. Recuerda conceder los permisos de acceso. Luego nos dice sugerencias didácticas para la realización de la actividad. Tu texto deberá ser coherente, ordenado, claro y conciso. Omite copiar la información de forma literal.
Antes de subir tu documento, asegúrate que no tenga faltas ortográficas. Utiliza fuentes confiables de información y realiza tus citas en formato APA. Pasando ahora a nuestra evaluación, que nos dice criterios de evaluación. Los aspectos que se tomarán en cuenta para evaluar tu actividad son los siguientes. Reporte total, ahí está el puntaje o la ponderación. Habilidad y estructura del reporte de investigación, con su puntaje. Luego dice desempeño y dominio del tema general de lenguajes de programación, con su puntaje. Luego dice capacidad de argumentación, su ponderación. Conclusiones y referencias confiables y su ponderación. Luego el otro archivo dice archivo de algoritmo y el de desarrollo del programa. Ahí está la ponderación. Luego dice habilidad y estructura del reporte de investigación. Posterior a ello dice desarrollo del algoritmo. Siguiente, explicación del desarrollo del programa. Y finalizamos con conclusiones y referencias confiables. Mientras tanto, esta fecha de entrega máxima es el día 6 de abril. Y con ello finalizamos nuestro plan de trabajo M3. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Yo sí, profesor. En lo que es el primer documento de la tarea auténtica, comenta que son 7 cuartillas mínimo, pero mencionaba que ya tenemos 6 incluyendo la portada, el índice. Entonces, ¿contempla cada una de esas como cuartilla o son 7 cuartillas de la investigación solamente? Muy bien, los elementos contemplan cada una de las cuartillas, ¿no? Entonces la portada, índice, introducción, desarrollo, conclusiones y fuentes de consulta ya tienen 6 cuartillas, nada más estaría que agregaran una más. Esto en su desarrollo, por ejemplo. Ah, muy bien, profesor, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? No, todo claro, profesor, muchas gracias. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Con esto llegamos al final de la sesión. Los que faltan de anotarse en el chat del grupo su nombre completo, por favor háganlo. Y no me queda más que desearles un excelente inicio de semana. Que estén muy bien. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.